Hermanas y hermanos, con profunda alegría nos dirigimos de nuevo a ustedes, gracias a Televisión Arquidiocesana, para compartir el pan de la palabra. Abramos nuestro corazón y sobre todo estemos atentos, no solo a la escucha de la palabra, sino también a través de la palabra al llamado que el Señor nos hace. Escuchemos el Evangelio. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra, y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu nombre, echaré las redes». Así lo hizo, y agarraron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, los siguieron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, el Señor nos invita hoy a reflexionar sobre la vocación al servicio del Reino. Y hay ciertos elementos que nos llaman la atención de este texto. Ya el evangelista Lucas nos dice que Jesús predicaba y que su fama se había extendido por toda la región. Y justamente esa fama es la que de alguna manera le acompaña cuando llega a Nazaret, su tierra, y que Jesús de alguna manera recrimina a los suyos cuando les dice: «Seguro me dirán, haz aquí en tu tierra todos aquellos milagros que hemos oído que has hecho en Capernaum». Es decir, la fama de Jesús se extiende por toda Galilea. Nos encontramos a la orilla del lago de Genesaret. La fama de Jesús es tan grande que, como vemos, la gente se agolpa tanto que Jesús tiene que tomar una distancia. Jesús tiene que separarse un poco de la gente. Y normalmente ese tomar distancia también es tomar distancia de la fama o de cierta popularidad que tiene Jesús, para no dejarse envolver por la misma. El Señor pone su mirada en estas dos barcas y elige la de Simón Pedro. Tomemos en cuenta, hermanas y hermanos, que no es una casualidad, sino más bien podemos decir, ya es parte del proyecto divino. ¿Qué encontramos? Encontramos junto a la gente que está ahí, dispuesta, deseosa, atenta a la escucha de la palabra, también a estos pescadores que, en el ámbito de su trabajo, lavando las redes, la palabra va encontrando también en ellos un lugar bien dispuesto. Podríamos decir, una tierra buena, en la cual esa palabra, como veremos más adelante, va a dar fruto. Y es que, poco a poco, el mensaje de Jesús, que se dirige a todos,
va tocando a estos hombres, que ahí están, sí, remendando las redes, pero dentro de su labor, también dejándose asombrar por la palabra de Jesús de Nazaret. Y ahí que, justamente el que está en esa barca es alguien que tiene autoridad, está sentado como era propio de aquel que predica y enseña a la multitud. Terminado el episodio del encuentro con la gente, entonces hace una invitación a Simón Pedro. Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Y entonces nos encontramos con una objeción, pero también como un acto de fe. Simón Pedro les manifiesta al final la situación de poco fruto del esfuerzo, del trabajo, de lo que han hecho en toda la noche. Hemos trabajado toda la noche y no hemos conseguido nada. Es decir, nos manifiesta al final de cuentas cómo el ser humano, a pesar de su esfuerzo, muchas veces no logra el fruto que desea. Pero tanto Simón como nosotros, pero sobre todo a través de los labios de Simón, encontramos un acto de fe que brota de haber estado escuchando al Señor cuando predicaba sentado en la barca. Y se lo dice, confiado en tu palabra. Esa palabra que él ya ha oído, esa palabra que le invita a un nuevo reto, a ir mar adentro, a ir a las profundidades, a buscar un horizonte nuevo, confiado en la palabra de aquel de quien ha oído algo, pero que a partir de ahora empezará a conocer de una manera mucho más profunda. Y justamente ese acto de fe en la palabra del Señor es la que al final, esa palabra del Señor que invita a pescar, hace el milagro. A tal punto que todos estaban asombrados. Y ahí entonces, cuando descubre en realidad quién es aquel que está sentado en la barca, quién es aquel que está en su realidad de trabajo y que le ha invitado a remar más adentro y echar las redes. Es ahí cuando Pedro también descubre su propia realidad de pecador, cuando descubre su miseria ante la grandeza de aquel que está junto a él. ¿Y qué es lo que pide? En un acto, diría yo, de reconocimiento sincero y humilde, le pide, apártate de mí, porque soy un pecador. Es la actitud de todo aquel que se sabe poco ante aquel que es el Señor. Y entonces, ante esta situación de incomodidad del propio Simón Pedro, de no sentirse digno de tener en la barca al Señor, viene entonces el llamado. ¿Qué le dice Jesús a Simón? No temas. Y en el Evangelio de Lucas, ese no temas es una frase fundamental que invita a un llamado. Ya lo hemos escuchado una vez. Se ha escuchado en el caso de la vocación de la Virgen María, cuando el ángel le dice, no temas, porque has hallado gracia de Dios. Y lo escucharemos al final del Evangelio, a las mujeres que encuentran al resucitado. No teman, se les dirá también. Y entonces, Simón Pedro va a participar de una nueva misión, con una nueva identidad. A partir de ahora, su realidad es distinta. Ha sido tocado por la palabra, ha sido tocado por el Señor, y por eso le dice, ahora, desde ahora serás pescador de hombres. Nos llama la atención, porque dice serás. Esto nos va manifestando un proceso. No es que ya eres, no, serás. Es un proceso en donde el Señor le irá transformando, configurando, será pescador de hombres. ¿Y qué significa ser pescador de hombres? Lo de pescar es algo que Pedro entendía, pero ¿qué es pescar hombres? Recordemos que en la Biblia el mar es símbolo del mal. Entonces es sacar a las personas de la realidad del mal, de la realidad de la muerte, de la realidad del pecado,
de la realidad de la desesperanza, de cualquier realidad de violencia, sobre todo pensamos en nuestra Guatemala, para ser introducidos en una nueva realidad, en la realidad de la barca, que sabemos simboliza a la iglesia. Solo pensemos en el símbolo de este año de la fe. Y entonces, ante esa nueva misión, sacar a la gente de la realidad del mal, del pecado, del sufrimiento, de la desesperanza, introducirlos a una realidad de comunidad como es la iglesia, esa es su nueva misión. Y ante el llamado del Señor para ser servidor del reino, al final dice, dejándolo todo, lo siguieron. Porque en toda vocación siempre habrá un dejar algo para seguir a alguien. Siempre es necesario una libertad de algo que nos puede atar, que nos puede oprimir o incluso que puede impedir un seguimiento total y libre para seguir a aquel que nos invita a una nueva misión. De cara a este evangelio, entonces, nosotros reflexionamos sobre nuestra vocación. El Señor se fija en cada uno de nosotros. Y al igual que Simón Pedro, también descubrimos una realidad. Somos pecadores. Y el Señor, en su infinita bondad, pone sus ojos sobre nosotros, sobre nuestra realidad, sobre nuestra historia, y nos llama porque nos ama, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestros pecados, a pesar de todo. Encima está el amor infinito de un Dios que nos ama y que nos llama. Y ante esa realidad, entonces, somos invitados a reconocer la grandeza del Señor, pero también a asumir con alegría, como un regalo, como un don, nuestra vocación. Todos somos llamados a ser pescadores de hombres y mujeres. Pero, hermanas y hermanos, sobre todo en este momento tan difícil para nuestra sociedad guatemalteca, en la cual nos vemos inmersos en el mar de la muerte, en el mar de la violencia, en el mar de inseguridad, en el mar de pobreza, de marginalidad, somos invitados a echar las redes en el nombre del Señor, y tenemos que confiar en Él para lograr esa gran pesca en su nombre e introducir a la gente en una nueva realidad, sacarlos de esta realidad dolorosa en la cual cada vez como que nos absorbe más. Pero nosotros, cristianos, somos gente de esperanza y queremos pescar para el Señor, para introducirlos en una realidad que es la barca de la iglesia, donde debemos vivir los valores del reino, el valor de la vida, de la fraternidad, de la solidaridad, en el cual queremos comprometernos al desarrollo y al progreso humano y social según el reino de Dios. Hermanas y hermanos, hoy más que nunca urge que todos asumamos con valentía, con responsabilidad, el ser pescadores de hombres, porque hay muchos hermanos nuestros que están esperando que nosotros les hagamos partícipes de la buena noticia de salvación que Cristo el Señor nos trajo. Reflexionemos pues sobre nuestra vocación, sobre nuestro llamado para ir mar adentro. No nos quedemos en la orilla, seamos valientes, seamos decididos, entremos en el nombre del Señor, confiados en su palabra, en que realizaremos la pesca que Él espera de nosotros. Dios les bendiga y que vivamos fielmente nuestra vocación a la misión. Amén.